ya después de que hurgaron esto y pasaron con esa situación de informar al padre, si se fijan en la palabra, no nos dice que después ellos sintieron mucho arrepentimiento al momento. El arrepentimiento vino años después. Ajá. Y sucedió que en aquel tiempo ya después de que lo vendieron, José fue llevado a Egipto y dice que fue vendido a Potifar en el 36. ¿Y quién era Potifar? Pues sabemos que era el encargado de la cárcel, ¿verdad? Pero, fíjense, aquí sabemos que José, siendo el hijo predilecto, el hijo consentido de Jacob, él tenía ciertas, ¿cómo decirles?, privilegios que los otros hermanos no tenían. Porque nos dice, cuando los medianitas, es que no querían dejar pasar esto, los medianitas vendieron a Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Dice, en esta parte, pues todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Cuando José estuvo en la cárcel y que por su inteligencia, por su diligencia, por ser humilde, atento y tener buen conocimiento, pues fue rápidamente puesto en un lugar de privilegio aún en la cárcel. Ajá. Y ahí nos cuenta que también ahí pudo interpretar los sueños de 2 personas. Ajá. Y sabemos que en base a eso, pues él interpretó los sueños, y aunque eran prácticamente idénticos, el fin de cada sueño era distinto, porque para uno anunciaba la muerte y para otro anunciaba la restitución. Y sabemos que pues él, al dar esa interpretación y al cumplirse, pues ya es reconocido. Ajá. Ya no como el soñador, sino aquel que tiene la capacidad de interpretar los sueños. Pero todo esto es por gracia del Señor y porque él no dejaba de estar en comunicación con Dios, no dejaba de agradecerle, no dejaba de orar, porque era lo que había aprendido de su padre, de Jacob. Y nos dice también que él fue, después de que parece que estuvo en la cárcel y pasó todo eso, pasó a otra etapa. Es decir, cuando fue llevado a otro lugar, se dieron cuenta de su capacidad. Es decir, Dios, a quien le es fiel, a quien está en comunicación, a quien está en comunión, siempre le va a exaltar y le va a poner en un lugar privilegiado. Sabemos qué pasó después, ¿verdad? Que fue llevado a la casa, ahí fue tentado por la mujer de su patrón, de Potifar, pero él no falló. Él no falló. Y de alguna manera todo esto que pasó, que son varias situaciones que decimos, híjoles, yo no hubiera podido pasar por esto, porque pareciera que en cuanto me empieza a ir bien, algo malo llega y me vuelve a tumbar y me deja aún más abajo de donde estaba. Pero recordemos, él seguía creyendo en Dios y en lo que le decía. Entonces,
dice que ya pasando aquí más adelante en el 41, dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y enojó a Faraón contra sus dos oficiales, jefe de coperos y el jefe de panaderos, y los puso en prisión. Allí es donde sabemos que todo esto sucede como parte de un plan, porque fíjense qué probabilidades había de que en ese lugar llegaran personas de esa importancia. El copero y el panadero de Faraón no eran cualquier persona, no a cualquiera le daba ese puesto, pero era con ese propósito que les comentaba, de que debían de tener ese sueño y pedir la interpretación de José para que se cumpliera. Y posteriormente, después ya, cuando llegan los sueños que atormentan a Faraón y sus magos, sus adivinos, nadie hallaba cómo explicarle o cómo interpretar esos sueños. Llegaron al punto de que algunos llegaron a morir porque el faraón ya estaba molesto de que le estuvieran tratando de engañar, dándole falsas interpretaciones. Y nos dice nuevamente, ahora en 41:1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que aquí el río habían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasean en el prado, y que tras ellas había del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y aquellas vacas de feo aspecto en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, y en la segunda vez dice que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Este era el sueño que tenía inquieto a Faraón, que no le dejaba dormir, porque él ya asumía o presentía algo malo delante de todo eso. Y dice que en el 20, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y a mi jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y nos interpretó los sueños y declaró cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Por lo que mencionábamos, él ya había interpretado, pero finalmente después, aquí fíjense, nos habla unos años después, el copero se acuerda y se lo comenta a Faraón. Pero si se fijan, antes de que, está hablando aquí de unos años antes, pero también todavía cuando ellos llegaron a la cárcel dicen que habían pasado 2 años, entonces ya van 4. Y ahí vamos a seguir contando para que más o menos vayan tomando una idea de todo lo que tuvo que pasar, y no nada más de situaciones, sino en cuanto a tiempo. Dice que Faraón envió y llamó a José, y le sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitó y lo mudó de sus vestidos, y vino a Faraón. Todos conocemos en la historia que Faraón le contó a sus sueños, y José no le dijo inmediatamente: se trata de esto. No. Si recuerdan, quienes ya han leído el pasaje, él pidió un tiempo para
pedirle dirección a Dios.